Piscis, ¿cómo estás? Un gusto. Desde aquí el centro de la Ciudad de México, en verdad. ¿Qué tenemos para ti del 9 al 15 de julio? Piscis habla por mucho trabajo. Vas a ser convocado a una reunión. Pudiera yo decirlo así, una reunión que no tienes pensado, como un tipo, pudiera utilizar la palabra reunión extraordinaria más bien. Vas a estar hablando por acuerdos con una persona mayor, es un hombre de tez moreno. A la puerta de tu casa hay estabilidad, hay paz, hay triunfo, aunque también hablas por pequeños problemas o contratiempos de orden económico. No te desesperes, tú eres el mejor administrador de los signos. Vas a hablar por la grandeza y por un viaje repentino. Hay una oportunidad de trabajo para ti los próximos días. En casa las cosas se tornan bien. Hay muchas oportunidades de crecimiento. Si tienes una pareja, hay estabilidad, pero también a veces hay pequeños roces o contratiempos. Y si estás soltero o soltera, se alinea contigo una persona de tez apiñonada que es más o menos de mi color. Hablas por los grandes cambios, hablas por trabajo, hablas por muchas negociaciones. Tú vas a tener que hacer trámites de un momento a otro, son para beneficio tuyo. Insisto, juntas importantes. Muchísimas gracias.